Cuando hablamos de dinero, inversiones y finanzas personales, hay una palabra que asusta a muchos: riesgo. La mayoría lo asocia con pérdida, con miedo, con incertidumbre. Pero lo cierto es que el riesgo no es el enemigo. Es una parte inevitable del camino hacia la libertad financiera. En el mundo de las finanzas, el riesgo financiero es la posibilidad de que el resultado real de una inversión, de un negocio o de una decisión económica sea diferente a lo esperado. En palabras simples, es el ¿qué pasaría si algo sale mal? Y, aunque suene negativo, comprenderlo y saber gestionarlo puede marcar la diferencia entre una persona que improvisa y pierde y otra que construye riqueza de forma inteligente. En este episodio de Finanzas Reflexivas, quiero ayudarte a entender qué es realmente el riesgo financiero, cómo identificarlo y, sobre todo, cómo gestionarlo de manera estratégica para que deje de ser una amenaza y se convierta en una herramienta a tu favor. Primero, debemos entender algo. No existe rentabilidad sin riesgo. Toda ganancia potencial está acompañada de un nivel de riesgo. Si alguien te ofrece un retorno alto sin ningún riesgo, lo más probable es que te esté mintiendo. El dinero crece cuando se expone, cuando se mueve, cuando asume desafíos medidos. La clave está en medir, comprender y equilibrar ese riesgo. En finanzas, el riesgo se puede dividir en varios tipos. El riesgo de mercado, que es la posibilidad de que cambien los precios de los activos, como las acciones o los bonos. El riesgo de crédito, cuando una persona o empresa no puede pagar una deuda. El riesgo de liquidez, que se da cuando no puedes vender o convertir una inversión en dinero rápido. El riesgo operativo, relacionado con errores humanos, fraudes o fallos internos. Y el riesgo sistémico, que ocurre cuando toda la economía o el sistema financiero se ve afectado, como en la crisis de 2008. Cada uno de estos riesgos forma parte del entorno financiero, y entenderlos es el primer paso para controlarlos. Pero más allá de las categorías, hay un tipo de riesgo aún más importante y muchas veces ignorado: el riesgo personal. Es ese que proviene de tus propias decisiones, tus emociones, tu falta de conocimiento o tu impulsividad. Muchas veces, las personas pierden dinero no porque el mercado se comporte mal, sino porque ellas mismas no estaban preparadas para enfrentarlo. Por eso, la gestión del riesgo comienza por ti. Empieza por educarte, por conocer cómo funcionan los instrumentos donde inviertes, por entender tus límites y tu perfil como inversionista. Si no sabes cuánto riesgo estás dispuesto a tolerar, estás caminando a ciegas. Ahora bien, gestionar el riesgo no significa evitarlo, significa entenderlo y adaptarte a él. Si todo en tu vida financiera te resulta cómodo, probablemente no estés creciendo. La clave es encontrar ese equilibrio entre seguridad y oportunidad. Y para hacerlo, hay herramientas prácticas que todo inversionista consciente debe conocer. La primera es la diversificación, que es el arte de no poner todos los huevos en la misma canasta. Si inviertes todo en una sola empresa, una sola criptomoneda o un solo sector, estás en riesgo de perderlo todo si algo sale mal. Pero si distribuyes tus inversiones en diferentes activos, países o sectores, reduces el impacto de cualquier pérdida individual. La diversificación no elimina el riesgo, pero lo suaviza. Es la base de toda estrategia financiera sólida. Otra herramienta poderosa es la planificación. Nunca deberías invertir sin un plan. Pregúntate, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuánto tiempo puedo mantener esta inversión? ¿Qué porcentaje de mi capital puedo perder sin afectar mi estabilidad? Estas preguntas te obligan a pensar con cabeza fría. Las emociones, especialmente el miedo y la codicia, son los peores enemigos de un inversor. La gestión del riesgo es también gestión emocional. Aprender a no tomar decisiones impulsivas cuando el mercado cae o cuando ves a otros ganar dinero rápido es una forma de protegerte. Porque en finanzas, la paciencia suele ser más rentable que la velocidad. También existe una estrategia llamada gestión de portafolio, que consiste en ajustar tus inversiones según tu perfil de riesgo. Por ejemplo, si eres joven y tienes tiempo por delante, puedes asumir más riesgo invirtiendo en activos de mayor volatilidad, como acciones o fondos de crecimiento. Si ya estás cerca de la jubilación o prefieres la estabilidad,
Puedes reducir ese riesgo moviéndote hacia bonos, renta fija o activos menos volátiles. La gestión del riesgo es dinámica. Cambia con tu edad, tus metas y tu experiencia. Lo importante es que tu portafolio refleje tu realidad y no tus emociones del momento. Otro aspecto esencial es la reserva de emergencia. Muchas personas invierten todo su dinero sin dejar un fondo de seguridad. Y cuando surge un imprevisto, una enfermedad, una pérdida de empleo, una crisis, se ven obligadas a vender sus inversiones en el peor momento. Tener un fondo de emergencia, equivalente a 3 o 6 meses de gastos, es una de las formas más efectivas de reducir el riesgo financiero personal. Te da tranquilidad, independencia y margen de maniobra, y no podemos olvidar la importancia del análisis y la información. Vivimos en una era donde el conocimiento es poder. Antes de invertir, analiza los datos, revisa los fundamentos, estudia el historial del activo y entiende las condiciones del mercado. No te dejes llevar por rumores o por lo que hacen los demás. El riesgo aumenta cuando tomas decisiones basadas en la emoción o la moda. En cambio, cuando inviertes basado en información y análisis, transformas el riesgo en una oportunidad calculada. En el ámbito empresarial, la gestión del riesgo financiero también implica estrategias más técnicas, como el uso de coberturas o hedging, mediante instrumentos derivados que protegen tus inversiones ante movimientos inesperados del mercado. Aunque puede sonar complejo, la idea es simple. Si sabes que el valor de algo puede bajar, puedes tomar medidas para compensar esa posible pérdida. Las grandes empresas lo hacen todo el tiempo, pero también los inversionistas individuales pueden aplicar versiones simples de este principio al diversificar y al manejar su liquidez. Pero, más allá de lo técnico, hay una verdad profunda que todos deberíamos comprender. El mayor riesgo es no hacer nada. Aferrarte a la idea de que tener tu dinero en una cuenta de ahorros es seguro puede ser una ilusión. Con la inflación subiendo cada año, el dinero pierde valor si no lo haces crecer. Así que incluso la inacción tiene su propio riesgo. La verdadera seguridad está en la educación, en la preparación y en el desarrollo de una mentalidad financiera sólida. La gestión del riesgo, en última instancia, no es una fórmula matemática, sino una filosofía de vida financiera. Es entender que cada decisión tiene consecuencias, que cada ganancia potencial requiere asumir cierta exposición, y que la clave está en no apostar ciegamente, sino en actuar con sabiduría. Es tener la humildad de aceptar que puedes equivocarte, pero la inteligencia de aprender de cada error. En Finanzas Reflexivas, creemos que el riesgo no debe paralizarte, sino impulsarte a ser más consciente, más estratégico y más responsable con tu dinero. Así que la próxima vez que escuches la palabra riesgo, no la veas como una amenaza, sino como un recordatorio de que todo crecimiento implica incertidumbre. Pero esa incertidumbre se puede dominar si te preparas, si analizas, si te educas y si actúas con calma. La gestión del riesgo es lo que separa a los que sobreviven de los que prosperan, a los que reaccionan del momento de los que planifican el futuro. Recuerda, no se trata de eliminar el riesgo, sino de aprender a navegarlo. Porque en el mundo financiero, como en la vida, el éxito no está en evitar las tormentas, sino en saber manejar el timón cuando llegan. Gracias por acompañarme en este episodio de Finanzas Reflexivas. Si este contenido te ayudó a comprender mejor el verdadero significado del riesgo financiero, suscríbete al canal, activa la campanita, y acompáñame cada semana para seguir aprendiendo juntos a manejar el dinero con conciencia, inteligencia y propósito. Porque la educación financiera no solo transforma tus finanzas, también transforma tu manera de vivir.